onda, carpovianos? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy por fin ya les traigo la entrevista del profe Pacheco. Si quieres darte cuenta, si quieres enterarte de todas las anécdotas, de todas las historias que nos platicó el profe Pacheco durante la entrevista de todos los grandes maestros que en ese entonces eran juveniles, no dejes de escuchar los siguientes episodios de Ajedrez Carpoviano que serán sensacionales. Bienvenido a Ajedrez Carpoviano y vamos a comenzar. La historia, la cultura y el juego en un ajedrecista se desarrollan a diario. ¿Y tú qué necesitas más que jugar, estudiar y hablar de ajedrez para alimentar tu pasión? Bienvenido a Ajedrez Carpoviano Podcast, donde platicaremos anécdotas, biografías y temas actuales de los mejores ajedrecistas del antes y del ahora. Yo soy Adán Almendares y quiero inspirarte con las historias que a lo largo de este camino mencionaremos, y así juntos difundir el ajedrez. ¿Qué onda, carpovianos? Bienvenidos nuevamente. Ya estamos en el episodio número 6 de Ajedrez Carpoviano Podcast. Como ya es típico en todos nuestros capítulos, quiero agradecerles a todos, de verdad, muchísimas gracias por este crecimiento. Cada vez somos más ajedrecistas en esta comunidad de Ajedrez Carpoviano Podcast. Y aprovechando este tema, quiero agradecer a una persona en especial. A una persona que fue la primera en comunicarse conmigo, la primera en expresarme lo mucho que le gustaba la información, lo mucho que le gustaba el podcast, y pues por eso se lleva un saludo muy especial. Esta persona es Jorge Luna, de Club México en chess.com. De verdad, muchas gracias por tus palabras, son muy alentadoras. Esto me llena de alegría y me llena de energía para poder continuar con este proyecto. Pues bueno, vamos entrando en materia. El día de hoy, por fin, les traigo la entrevista con Edgardo Pacheco. Esta entrevista, en lo personal, fue muy especial y yo considero que contiene muchísima información súper importante, muchísima información que a todas aquellas personas que queremos ir mejorando en el ajedrez, ir mejorando en la vida, ya que tocamos muchos temas de la vida, muchos temas de viajes, muchos temas de conocer a las personas, muchos temas de valores de las mismas personas, que al final de cuentas pues nos pueden ayudar a crecer como persona. Entonces espero de verdad les guste, espero de verdad les sirva como a mí me sirvió. Y no queda nada más que vamos a entrar en la entrevista, y muchísimas gracias al profe Pacheco por todo su tiempo, porque sí nos llevamos un muy buen tiempo haciendo la grabación. Antes de empezar, quiero pedirles una disculpa a todos por la calidad del audio que se escucha en la entrevista, ya que no es la mejor, se escucha un poquito de eco. Hice todo lo posible de lo que está en mis conocimientos técnicos para mejorar el audio. Pero pues ahí les pido una disculpa, ya que yo sé que se merecen la mejor calidad de audio, pero pues aún así se entiende correctamente la entrevista. Sin más ni más, arranquemos con la entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos carpovianos? Bienvenidos nuevamente. Estoy muy contento. Estamos en el episodio número 6 de Ajedrez Carpoviano Podcast. Estoy muy contento por toda la recepción que he tenido de todos ustedes. Nos escuchan en gran parte de América Latina, en Estados Unidos, Canadá y en España. Me da mucho gusto cómo están apoyando el proyecto. Y por lo mismo, el día de hoy les traigo a una personalidad asombrosa. A una persona que, de mi parte, es un ejemplo a seguir. Es una imagen que me quedó plasmada y una guía de cómo quiero yo que sean mis principios.
Es una persona que yo aprecio mucho y es un gran maestro tanto de ajedrez como de la vida. Le doy la bienvenida y espero a ustedes también lleguen a amarlo como yo, al profe Pacheco. Pues prácticamente está formando a los futuros talentos de Irapuato, Guanajuato, y pues démosle la bienvenida al profe Pacheco. Profe Pacheco. Muchísimas gracias, Adán. Lo que acabas de decir ya quisiera yo decirlo yo mismo. Eres muy amable, muy gentil. Gracias por tenerme aquí, Adán. Qué amable. Perfecto, no, pues muchas gracias por aceptar la invitación, profe. Desde hace muchísimo tiempo yo he querido entrevistarlo, he tenido siempre muchísima curiosidad por conocer su historia, por conocer cómo es que un jugador que ha sido, digamos, autodidacta ha llegado a la cima y ha jugado y que ha conocido pues prácticamente hasta con Anand. Les doy una previa. Jugó con el campeón que en su momento sería campeón del mundo, Vishy Anand. Por ahí nos va a contar de sus anécdotas, y pues es una personalidad que yo quiero mucho, como ya lo dije, y pues vamos a ir entrándole a la carnita de la entrevista, ¿no? Por ahí lo primero que me gustaría que me dijera, profe, es sus inicios. ¿En qué año nació? Y su nombre completo, cómo ha sido su familia. Ok, mi nombre completo es Juan Edgar Pacheco Vega. Mis papás, Arturo Pacheco, que fue mi maestro, mi primer maestro y el gran motivador, no nada más del ajedrez, sino en realidad de la vida. Somos 5 hermanos, yo soy el segundo. Mi papá decía que el segundo era el hijo sándwich, porque el primero tenía todo ganado, ¿no? El cariño de los abuelos, de los papás, de todo el mundo. Y entonces el segundo tenía que competir contra el hermano mayor, y luego viene el tercero, entonces te ponen en medio de dos, ¿no? En medio del consentido natural y en medio del chiquito. Entonces, según esto, tiene una psicología muy sui generis, muy especial, ser el hijo segundo. Y tú ves en la historia, muchos hijos segundos son gente normalmente luchadora, que le gusta guerrearle, que le gusta pelear, son luchones, digamos, ¿no? Claro. Así es. Entonces mi papá me enseñó a jugar ajedrez cuando yo tenía 6 años. Yo nací en el 1966, en ese momento estaba en su apogeo el match por el campeonato del mundo entre Fischer y Boris Spassky. Y después les voy a comentar algo que me llama mucho la atención, de una final muy controvertida de básquetbol justamente el mismo año, pero bueno, ya platicaremos de eso después. Entonces, Adán, en ese año mi papá me enseñó a jugar ajedrez. Mi papá estaba en Sinaloa, nosotros estábamos acá en León, y fuimos de visita con mi mamá, fuimos a ver a mi papá, que tenía un trabajo ahí en Sinaloa, y me enseñó a jugar ajedrez a mí junto con otros de mis hermanos, y me apasionó el juego. Mi papá tenía la casa inundada de libros, tenía todo tipo de libros, pero había unos en particular de Fred Reinfeldt que tenían monitos. Entonces me llamó mucho la atención y yo estaba apenas aprendiendo a leer. Entonces, a la par de que me enseñó a jugar ajedrez, Adán, también me llamó la atención esos libros de ajedrez de Reinfeldt con monitos. Entonces me llamó mucho la atención y los tomé como de juego, y empecé a ver algunas estrategias de aperturas, y también tenía una serie de 3 libros, creo, donde hablaba de medio juego y finales. Entonces me devoré estos libros, básicamente. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Yo tenía 6 años, soy de 66, en 72 tenía justamente 6 años. 6 añitos, ¿y ya se había echado esos libros? Fueron mis primeros libros que leí, esos 3 de Fred Reinfeldt. Luego mi papá vio que me gustaba mucho el ajedrez, entonces empezamos a jugar. Nosotros habíamos ido de vacaciones a Sinaloa, nos regresamos y al poco tiempo mi papá se regresó de Sinaloa. Después de 30 años, él nos explicó por qué se había regresado de Sinaloa, ¿verdad? No sé si lo puedo decir en este canal, pero... Más adelante en su momento. Más adelante lo decimos. Pero nos regresamos nosotros con mi mamá a León, y mi papá regresó al poco tiempo, tuvo que regresar al poco tiempo a León, y entonces me empezó a dar clases más seguido de ajedrez, de estrategia.
La fortuna de conocer, porque mi abuelo murió. Mi abuelo era médico militar. Él fue realmente quien estudiaba ajedrez en León, tenía los libros de Botvinnik, hizo una escuela ahí en León de ajedrez, de cómo se jugaba ajedrez con técnica, y ganaba todos los torneos locales, mi abuelo, el doctor Rafael Pacheco. Sin embargo, mi abuelo, que por cierto estaba haciendo un experimento muy interesante de determinación, de inducción sexual, no aceptó cambiar de nacionalidad y irse a otro país porque era médico militar. Entonces, no, yo me quedo en México, pero murió muy joven. Murió joven porque le dio una embolia el 10 de mayo precisamente. Entonces, pues se quedó todo su proyecto de inducción sexual con los animalitos, es decir, él inyectaba cuyos, vacas, conejos para tratar de inducir el sexo en los animales y después en las personas creo que eran hormonas esteroides, no recuerdo bien qué tipo de hormonas se inyectaba a los animalitos, pero su objetivo era la inducción sexual, es decir, que hubiera un porcentaje altísimo de machos o de hembras, claro, ¿no? Claro, durante el embarazo, me imagino. En las primeras semanas, cuando se formaba el cigoto, entonces todavía no estaba determinado el sexo, entonces él inducía el sexo, ¿no? Órale. Entonces era un experimento muy avanzado, estamos hablando de los años 60, 65, 66, 67, que año que murió. Los americanos, que son gente muy inteligente y muy lista, le habían hecho la invitación de que se fueran a Estados Unidos. Para continuar con sus estudios. Sí, exactamente, generar una patente, etc. Pero él no quiso, era pues la gente de antes, ¿no? Decía, no, muy nacionalista, yo soy mexicano, y más siendo militar, pues no se iba a cambiar de nacionalidad para pasar el experimento a otro lado, y se murió y ya se quedó todo, ¿no? Yeah. Pero él era realmente quien sabía jugar ajedrez, ajedrez de escuela me refiero, ¿no? Él estudiaba las partidas de Botvinnik, las partidas de Mikhail Tal, que había sido campeón del mundo en el 60 y luego perdió el campeonato con Botvinnik. Claro, entonces, fue una historia interesante. Yo no lo pude conocer porque él murió en el 67, yo tenía meses de nacido y realmente no recuerdo nada de él. Claro. Pero él fue quien formó realmente el ajedrez en León, y luego él enseñó a mi papá y mi papá me enseñó a mí. Claro, entonces todos los libros que usted tenía en su casa eran prácticamente de su abuelo. Unos libros de Botvinnik eran de mi abuelo, exactamente, sí, pero ese libro de Alekhine, ese me lo compró mi papá específicamente porque vio mi interés y a mí me apasionó el ajedrez, y más viendo las partidas de Alekhine. Sí, claro, bien. Imagínate con el estilo tan dinámico que tiene. Tan dinámico, sí. Varias generaciones de ajedrecistas, ¿no? Por igual, y a lo mejor esos fueron los frutos del mismo trabajo de su abuelo, su papá, y pues ahora que usted haya llegado tan lejos, ¿no? Gracias. Bueno, me gustaría saber también un poquito de cómo fue su infancia, cuáles eran las actividades que más le gustaban, aparte del ajedrez, o qué otros eran sus intereses cuando era niña. Bueno, nosotros de niños éramos cinco hermanos, pero los tres grandes éramos muy cercanos. El mayor Arturo me lleva todavía año y medio, yo soy el segundo, y yo le llevo año y medio al siguiente, que es Rafael, ¿no? En mi casa, en mi familia hay montones de Rafaeles, mi abuelo, mi hermano, un tío en paz descanse, los hijos de mi hermano, el hijo de mi hermano, Rafael, muchos Rafaeles. Entonces, pues jugábamos en la calle, jugábamos fútbol, jugábamos a la canica, jugábamos a la rayuela, todos los juegos que por allá no existen, ¿no? Son la prehistoria. Claro. Jugábamos fútbol, éramos muy competitivos entre nosotros, entonces casi cada día nos peleábamos por la menor cosa, ¿no? Jugábamos tenis, competíamos en tenis, íbamos a nadar, también mi papá nos enseñó a nadar y competíamos nadando. Jugábamos básquetbol, competíamos en el básquetbol, en todo éramos súper competitivos, los tres grandes sobre todo. Luego mi papá le llevó un caso a un pianista muy famoso, el maestro Félix Villanueva, y él, en agradecimiento, le dijo a mi papá, pues le dio un piano muy barato, y luego nos empezó a dar lecciones de piano. Entonces fue una infancia muy bonita, muy completa, muy intensa, y yo no tengo más que agradecerle a Dios la infancia que nos dio, a montones de cosas que hacíamos, pero siempre terminaba todo en pleito, ¿no? Qué bonito. Éramos muy competitivos los tres grandes. Qué bonito, la verdad, me da mucho gusto escuchar eso, y pues parte como de lo que decía a los papás de las Polgar, ¿no? Tiene que ser una juventud muy completa para poder llegar a crear los genios, ¿no? Igual le atribuyo por algo tanta genialidad de usted, profe. Yo creo que es mucha suerte.
Realmente suerte de haber nacido en un seno familiar muy nutrido, ¿no? Con mucho aliento. Mi papá nos alentaba y nos decía, ustedes pueden, todo lo que fuera, ¿no? Entonces era muy positivo el ambiente, positivo y competitivo. Entonces, después aprendimos a colaborar, pero eso ya de grandes, de 15, 16, 17 años, de chicos, era pura competencia, pero la disfrutábamos, al máximo. No, y está bien, porque al final de cuentas, para mejorar en algo necesitas competencia y si siempre ganas o algo así, pues te quedas estancado, ¿no? En cambio, si hay competencia, pues yo creo que eso mismo, si en tu familia son competitivos, eso mismo te sirve para llevarlo o reflejarlo en los deportes, ¿no? Me imagino que debe de ser muy parecido. Exactamente. Pues ya nos platicó un poquito de cómo se fue metiendo al mundo del ajedrez, pero ¿cuál es la primera anécdota que usted tiene de un torneo de pequeño de ajedrez o el acercamiento de ajedrez? Realmente yo jugaba mucho con mi papá y estudiaba mucho libros de ajedrez. Después del libro de Alekhine me compró uno de Al Horwitz de la historia de los campeones mundiales y ese me apasionó por ver cómo se habían sucedido los campeones mundiales, ¿no? Desde Botvinnik, Tal, Smyslov y luego Petrosian y finalmente Bobby Fischer, ¿no? Spassky y Fischer, cómo el norteamericano había terminado con la hegemonía rusa. A mí me parecía, realmente yo admiro y respeto mucho a Fischer, sin embargo me causaba cierta incredulidad, ¿verdad? Y lo confieso y díganme lo que quieran, ¿verdad? Acepto lo que me digan, pero yo no podía creer que Bobby Fischer hubiera podido derrotar a Spassky. Sentía como nostalgia del resultado, decía, ¿cómo es posible? O sea, lo admiro ahora, lo entiendo mucho más, ahora lo entiendo mucho más y lo respeto más, pero cuando estaba niño yo decía, es imposible que un muchacho solo pueda derrotar todo un sistema, ¿no? Un sistema que crea monstruos, o sea, me refiero a monstruos ajedrecísticos, porque no nada más era Spassky, ¿no? Eran 50 que tenían más o menos el mismo nivel, ¿no? Keres, imagínate la época de Pablo Keres, el mismo Petrosian que tenía un super nivel, había Efim Geller, ¿no? que le llevaba inclusive un score favorable a Fischer y le ganó unas partidas brutales. Entonces yo decía, se me hace imposible y bueno, realmente no lo entendía muy bien y ahora yo creo que ya lo entiendo un poquito mejor. Y tengo también mi teoría, que seguramente van a estar muchos en desacuerdo conmigo, pero tendríamos que hablar un poquito de más cosas. Échala, pues que bueno. Mira, yo respeto mucho a la gente y a los políticos, pero algo que me llama la atención, y acepto las críticas, en 1972 era la mera época de la Guerra Fría, Dan. Sí, a lo mejor tú todavía ni nacías, pero... Yo todavía no nacía, pero... Yo tenía 6 años. Ahora que he estudiado un poquito de historia, me doy cuenta que muchas decisiones tienen un impacto no nada más deportivo, sino político. La Guerra Fría pues, era brutal, ¿no? Porque las consecuencias podían ser catastróficas. Entonces, ahora pienso, los americanos eran la hegemonía en básquetbol. No perdían no solo un campeonato, no perdían un partido, ¿sí? Y hay un partido, las Olimpiadas de Múnich, en la final entre Rusia y Estados Unidos, o la URSS y Estados Unidos, donde en el mismo año en que Estados Unidos le arrebata el campeonato mundial a los rusos o a los soviéticos de ajedrez, los rusos les quitan el campeonato olímpico a los americanos, digo. Qué coincidencia. Sí. Y también tengo entendido que cuando Fischer estaba a punto de renunciar al match contra Spassky, Kissinger, que era el asesor de Nixon, le habló y le dijo, no, continúa, ¿sí? Bueno, muy bien. Y por otro lado, que la gente no lo liga, pero a mí se me ocurrió ligarlo, en los últimos 3 segundos de la final del campeonato de básquetbol entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los rusos iban liderando todo el partido, hasta que en el último momento del partido de básquetbol, Collins roba un balón y le hacen foul. Van un punto abajo los americanos. Bueno, también quiero decirte algo, Adán. Esos 2 tiros que hace este muchacho, yo creo que tienen más valor que si tiraron un penalti, no sé, Ronaldinho en la final. Porque tú dices, se preparó y se preparó, estuvo rezando, no.
tardó yo creo que 5 segundos en tomar el balón y con una confianza, un muchachito de tendría 18 o 20 años, encestó los 2 tiros. O sea, ni siquiera tomó aire para hacer esos tiros. Y esto está en internet, ¿eh? O sea, yo les invito a todos tus audioescuchas, a todos tus podcasters que vean esa final de Rusia, de la Unión Soviética con Estados Unidos de básquetbol, Adán, y vean esos tiros que hace este muchacho Collins. No tardó nada en agarrar el balón. No tomó 30 segundos para concentrarse en lo que era el partido y decir, no, con una confianza en su altura que es envidiable, un muchachito de 18 o 20 años los metió los 2, así tranquilo, ¿no? Eso es lo que es tener huevos. Exactamente. Entonces, inclusive yo les pregunto a mis alumnos de la universidad, a ver muchachos, sucedió esta situación, ¿qué harían? No, pues no sé, rezaría, me prepararía, tomaría aire. No, este muchacho tan tranquilo llegó y metió los 2 tiros. Entonces, ahora Estados Unidos iba un punto arriba contra el pronóstico. Claro. Sí. ¿Qué pasó después de eso? Se acaba el partido, los rusos piden tiempo extra, tienen 3 segundos y mandan un pase y fallan. Y los americanos se ponen a festejar la medalla de oro. Y todo el mundo festejando, y tú lo ves en el video en YouTube, lo puedes ver. Claro. Y de repente se para todo y empiezan las protestas y los soviéticos dicen, no, esperen, nos faltan segundos. Y entonces regresan el reloj 3 segundos, porque según esto no habían utilizado el tiempo correctamente, y entonces meten a un lanzador de pases de extremo a extremo a la cancha y le mandan el pase a Belov. Y entonces él encesta. Y los rusos ganan la Olimpiada de Básquetbol. Por un punto. Por un punto terminando, con un pase de cancha de extremo a extremo. Búsquenlo en internet. Está formidable. Bueno, la gente habla de esa anécdota y habla de la anécdota de Fischer-Spassky, pero no hablan de las 2 anécdotas juntas al mismo tiempo y de que... Claro, que pueden estar entrelazadas, ¿no? Por ahí puede haber algo. Es nomás una anécdota que yo quería mencionar, ¿verdad? Pero obviamente con mucho respeto tanto para los equipos de básquetbol como para los jugadores de ajedrez. Ya, no, pues súper interesante, profe. La verdad, yo solo de la partida, o bueno, del match entre Bobby y Spassky, estoy relacionado solamente con la película de Sacrificio de Peón, por ahí maneja un poquito de esos temas. Y la verdad, yo creo que en su momento aquí en Ajedrez Karpoviano vamos a llegar a hablar de ese match y muy probablemente a lo mejor profundizamos un poquito más en esa parte para ver toda la controversia que pudo haber del match, ¿no? Entonces, pues en su momento lo vamos a tocar y ojalá a lo mejor le robo algunas palabras de algunas anécdotas de lo que comentó para ese podcast. Claro que sí, Adán. Pues bueno, continuamos con las preguntas. La más importante y digamos que un parteaguas entre antes y el después, ¿qué fue lo que lo hizo apasionarse del ajedrez? Cuando yo tenía 13 años ya había alcanzado un buen nivel de ajedrez en León y iba al club, al círculo mutualista, donde iban casi todos los jugadores a jugar ajedrez ahí, y estaba listo a jugar mi primer torneo. Iba a ser el primer torneo que jugaba yo en León, bueno, fuera de los torneos infantiles, ¿no? ¿Usted con cuántos años? 13 años. 13 años. ¿Y de preparación? De preparación pues, desde los 6 años. Desde los 6, o sea, eran 7 años. 7 años de preparación, sí. Iba a jugar mi torneo, el primer torneo serio, digamos, en León, y tenía la opción de jugar en primera fuerza o en segunda fuerza. Segunda categoría, la primera fuerza que era la más fuerte, donde jugaban los adultos, donde jugaba todo el mundo, y la verdad es que yo ya les ganaba a la mayoría. Entonces, como era mi primer torneo, pues los amigos me decían, mira, pues métete a segunda, al cabo ganas fácil y ya después te metes a primera. Y me estaban convenciendo, ¿no? Y entonces consulté con mi papá y me dice, ¿cómo te vas a meter a segunda si ya les ganas a todos en primera? No, tú tírale a lo grande. Y ese fue un momento clave porque la verdad es que me dio siempre mucha confianza, y lo que yo hice fue jugar en primera fuerza. Hice 7.5 puntos de 8 y gané el primer lugar con 1.5 puntos de diferencia en el Campeonato Municipal de León. Ya, y o sea, ganó ese trofeo y las coronas para usted, ¿no? Exactamente, sí, porque era realmente para ese entonces. Ahora ya hay muchos campeones de 13, 10 años menos, ¿no? Pero en aquel entonces en León no era tan común.
Entonces sí fue algo novedoso. Pero pues de aquí cabe mencionar que, o sea, fueron 7 años de preparación para pues lograr eso, ¿no? O sea, su torneo más importante y lo ganó, pero fueron pues a base de sacrificio, a base de estar estudiando, estar leyendo libros. Sí, Adán, realmente cuando haces lo que te gusta, ni sientes que pase el tiempo. Tú estás contento haciendo lo que haces y lo disfrutas, ¿no? Aparte, sirvió un propósito adicional. Ya cuando yo me devoraba los libros que me compraba mi papá, entonces no sé cómo llegó a mis manos una revista inglesa de ajedrez y al final tenía un catálogo de libros que se podían pedir a Estados Unidos. Entre esos era uno que se llamaba The Practical Chess Endings de Pablo Keres. Ese libro es una maravilla. Y entonces yo le dije a mi papá, oye, mira este libro buenísimo. Dice, pues pídelo. Entonces pedimos, bueno, yo pensaba pedir ese libro, pero realmente pedí 5 libros, ¿no? Entonces pedí ese libro, pedí otro que se llamaba How to Open a Chess Game, donde había un capítulo escrito por diferentes grandes maestros, Petrosian, Vladimir Hort y otros más. Entonces ese libro me gustó mucho también. Había un libro de Jan Timman, de Art of Chess Analysis, que también fue una maravilla porque explicaba pocos juegos pero con un detalle tremendo. Entonces, claro. Yo creo que fue una gran adquisición esos libros que mandamos pedir a Estados Unidos y eso ayudó a fortalecer mejor o más todavía. Entonces, por ejemplo, usted con la edad de 13 años ya hablaba un poco más de inglés. No lo hablaba realmente porque en la educación secundaria no te enseñaban muy bien la pronunciación, pero sí empezaba a leerlo con mucha más soltura. Las nociones. Exactamente, ese libro y también compré el libro de Life and Games of Mikhail Tal, La vida y juegos de Miguel Tal, y otro libro de Karpov. Entonces tenía que empezar a leer esos libros porque me apasionaba el ajedrez. Entonces lo que me sirvió más que todo fue que aprendí inglés. Primero a leerlo, el vocabulario, la gramática. Y ya muchos años después que conocí a un gran amigo, aprendí a hablarlo bien, pero gracias a esos libros de ajedrez aprendí a leer inglés y a escribirlo fluido. Claro, no, pues súper interesante en realidad. Por ejemplo, también lo comento para mis audioescuchas. Yo conozco al profe Pacheco, pues obviamente es un ajedrecista que tiene mucho nivel y se impone ante nosotros pues con mucha facilidad, pero no dimensionaba todo el trabajo que hay detrás, que es lo que ahorita pues nos está comentando, ¿no? O sea, imagínense qué cantidad de libros ha tenido que recorrer para poder tener los conocimientos que ahora tienen, ¿no? Y es algo que quiero hacerles ver a todos los que nos escuchan, que si quieres llegar lejos, pues hay que entrarle duro al estudio y a la dedicación. Bueno, no, pues después del torneo que jugó en León, Guanajuato, que fue su primer torneo serio, ¿qué sigue? Al poco tiempo jugué el campeonato estatal. Bueno, jugué el campeonato de León, lo gané ese año y luego lo gané el año siguiente. Lo gané 3 años seguidos. Al año siguiente, cuando tenía 14 años, me invitaron al campeonato estatal y la primera participación quedé en segundo lugar. Perdí una partida contra un muchacho muy serio para jugar, que me impresionó mucho, se llamaba Jesús Obregón. Entonces esa derrota me causó un tremendísimo dolor, aunque tenía yo 14 años, de todos modos me causó mucho dolor. Entonces me sirvió mucho porque entonces empecé a tomar el juego con mucha más seriedad, empecé a estudiar mis propias partidas, ver mis propios errores, y al año siguiente, a los 15 años, gané el campeonato estatal de Guanajuato, y eso lo gané 3 años hasta que luego tuve que entrar a la universidad, pero fue cuando realmente le agarré mucha pasión al juego. Ya. ¿Y qué fue? ¿Sabe qué fue de ese tal Jesús Obregón? ¿Qué tanto daño le causó y tanto bien? La verdad, me lo encontré muchísimos años después y con gusto me dio gusto verlo, pero ya él creo que ya no siguió jugando, pero hasta la fecha sé que por ahí anda, ¿no? Es una buena persona. Ya, qué bueno. Premios que ha ganado, los torneos que ha ganado, no los conocía, la verdad. Ya cada vez lo estoy apreciando todavía más. Ahora estoy pues entendiendo, ¿no?, la calidad de profe que ahora tengo. Sí. Y pues bueno, a seguir trabajando y a seguir creciendo, ¿no?
Después de ese torneo, esos 3 campeonatos, ¿qué siguió? Había clasificaciones a los torneos zonales, entonces en el primer torneo zonal que jugué, me encontré con un muchacho que era entonces una joven promesa, más joven que yo, pero que era un verdadero ejemplo de seriedad, de profesionalismo y de apoyo, inclusive no nada más de su familia. En ese sentido éramos muy parecidos. A mí me apoyaba mucho mi familia y a él también, pero él tenía una gran ventaja de San Luis Potosí y es muy conocido, es ahora gran maestro, inclusive se llama Gilberto Hernández. Lo apoyaba mucho el Estado lo apoyaba muchísimo. La federación, la asociación estatal lo apoyaba muchísimo. Era un muchacho muy disciplinado, muy serio, muy correcto y realmente ahora entiendo mucho más por qué llegó tan lejos él. Entonces nos conocimos en esos torneos zonales. Las primeras partidas las empatábamos. Yo la verdad las empataba con dificultad, pero normalmente empatábamos. Había otro muchacho muy brillante, muy valioso y excelente persona en Aguascalientes, que es Jesús González Mata, que hasta la fecha tenemos amistad con él. Y se volvió algo muy bonito, Adán, muy bonito, porque entonces empecé a viajar por la República y empecé a conocer gente. Uno de los torneos que más satisfacción me causó fue mi primer nacional juvenil en la Ciudad de México. En ese entonces había muchachos prometedores que ahora son, pues aquí para el nivel de México, son leyendas, ¿no? Son gente muy respetada, como Roberto Martín del Campo, Rafael Espinosa, Almeida, gente que pues, es muy conocida aquí a nivel nacional, y ya tienen cada uno sus academias, el mismo Gilberto Hernández. Y en el primer torneo que jugué, tuve la fortuna de conocer un muchacho de México, muy buen muchacho, que me hospedó en su casa, se llama Juan Luis Obregón, y como llegábamos como los muchachos, ¿dónde te quedas? Pues quédate aquí en mi casa, me invitó, muy, muy gentil. ¿Qué edad tenía para ese entonces? Yo tenía 17 años. 17 años. Entonces me quedé en su casa, empaté la primera partida y empecé a ganar, y llegó un momento en el que en la sexta ronda, Roberto Martín del Campo llevaba 6 de 6. ¿Ese juvenil era sub qué? Sub 20. Sub 20. Sub 20. Y en la quinta ronda o sexta, Roberto Martín del Campo llevaba todas las victorias y yo iba bajito de él por medio punto. Y obviamente él era el favorito, yo era un desconocido en México. ¿Usted? Yo era un desconocido en México, sí, en la Ciudad de México no me conocían muy bien. Y entonces jugamos una partida muy, muy bonita. Yo creo que Roberto, que tenía muy buen nivel ya entonces, pues no puedo hablar por él, pero pienso que subestimó un poquito, me subestimó un poquito, pienso yo, y entonces jugó con un poco de, no sé si decir indiferencia o descuido, pero el caso es que cayó en una trampa y en 22 jugadas estaba casi en jaque mate, ¿no? Órale. Y fue una verdadera paliza. Y él tenía un estilo muy brillante, muy sólido, muy sólido, muy agresivo, muy dinámico. Sin embargo, el mismo Juan Luis me dijo, ¿sabes qué? A Roberto le gusta mucho atacar, pero se siente incómodo cuando tiene que defenderse. Entonces yo jugué una partida muy agresiva con el gambito de la defensa india de reina, que jugué H4 y H5 y luego cambié en G6 y le metí todas las piezas hasta que terminé casi en mate en la jugada 22, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba sorprendido de quién es este muchacho que le gana a nuestra estrella, ¿verdad? Claro, ardidos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso. Y en la última partida, sin embargo, una partida un poco controvertida, la perdí contra el ganador, iba a Finlandia. El ganador iba a Finlandia. Yo iba en primer lugar en la última ronda. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 84. El 84. Y en la última ronda yo con medio punto por arriba de todos, de Gilberto Hernández, me acuerdo una anécdota interesante con Gilberto. Jugamos una defensa india de rey y en la jugada 40 él hace su jugada y se cae la bandera, él con negras. De él. Entonces, Gilberto ya era mucho más conocido, ya había jugado centroamericanos y me parece que un panamericano. ¿Y él en qué nivel estaba? ¿Ya estaba titulado? No, todavía no, pero ya tenía un nivel internacional. Gilberto ya jugaba bastante bien y se le cayó la bandera
Entonces el árbitro estaba enfrente, los jugadores estaban enfrente, todo el mundo estaba enfrente y yo llevaba blancas y nomás me quedé volteando a todos lados para ver qué pasaba. Nadie dijo nada, el juez no dijo nada, los rivales no dijeron nada, nadie dijo nada. Entonces seguimos con la partida y terminó en empate. Y al final me dijo Kenneth Frey, que era un jugador nacionalizado mexicano. Creo que sí lo he escuchado mencionar. Me dice, ¿sabes qué? Debiste haber reclamado victoria por tiempo, porque la jugada 40, la bandera tiene que estar arriba, y se le cayó el abajo. Yo no sabía la regla bien, la verdad, y el juez no dijo nada, entonces pues terminó esa partida en empate. Y en la última ronda, contra Miguel Herrera, no tengo evidencia, ¿verdad? No tengo evidencia de esto, pero por ahí uno de los muchachos me decía, un muchacho muy respetado, no voy a decir su nombre, un muchacho muy respetable me dijo que se iban a la salita de atrás a comentar la partida. ¿Antes o después? O durante? No, durante la partida. ¿Durante la partida? Sí, no tengo evidencia, y obviamente no quiero demeritar el triunfo de Miguel Herrera, que es un muchacho muy serio y muy correcto y todo, pero me quedó esa duda siempre, ¿no? Ya. El caso es que yo jugué la partida débil, él jugó muy bien, yo ganó y se fue a Finlandia. Entonces me quedé con esa espinita, Adam. Al año siguiente, en el 85, yo jugué el Nacional, que fue aquí en Irapuato, jugué en la categoría de primera fuerza, y en ese torneo hubo un empate con Denis Verduga, Marcel Cisniega, Gilberto Hernández, Kenneth Frey, hubo como 6. La elite del ajedrez mexicano. Sí. Y yo quedé medio punto abajo de ellos, pero fui el mejor juvenil y me dieron un premio especial, el mejor jugador abajo de 2,200. Total, me dieron varios premios. Pero en el Nacional Juvenil quedé muy mal, ¿no? Entonces ni siquiera quedé cerca de los premios. Ya. Entonces lo que hice fue prepararme más. Y entonces en el 86 volví a enfrentarme contra Roberto Martín del Campo, otra defensa india del Rey, otra victoria espectacular, pero esta vez me tocó con Miguel Herrera y entonces me llegó el momento de la revancha, ¿no? ¿Y qué tal? Y fue una partida tremenda con una defensa siciliana. ¿Y usted qué llevaba? Yo llevaba negras y recuerdo que en cierto momento la partida, su peón de F4 comió un peón de G5, luego un peón de H6, luego yo me comí un caballo de él de H4, entonces tenía el peón de H2, Ajá. peón de H4 y peón en H6, 3 peones triplicados en la columna de H. Sí, y me acuerdo Roberto Martín del Campo, que era muy ingenioso, le hizo varias bromas sobre esos peoncitos triplicados en la columna H, sí. Y terminé ganando esa partida. Le gané a Roberto, le gané a Miguel Herrera, luego le gané a Eduardo Hernández, otro muchacho muy talentoso, mayor que Gilberto, pero quizá un poquito menos fuerte que su hermano. Yeah. Y terminé ganando el campeonato nacional en el 85. En el 86. 86. ¿Con una edad de? Con una edad de 19 años. 19 años. Entonces iba a jugar mi primer torneo internacional y mi primer torneo fuera de México y a mi primer campeonato nacional. Hijos. Con los que luego serían campeones nacionales de México, como Gilberto Hernández, Martín del Campo, Rafael Espinosa. Entonces estaba toda la muchachada, todas las promesas de México estaban en ese torneo. Pues bueno, carpovianos, este es el final de la primera parte de la entrevista al profe Edgardo Pacheco. Espero les haya inspirado, espero les haya gustado mucho la información que se dio. Esta es la primera parte de 3 capítulos que vamos a trabajar con esta entrevista. Los 3 están súper interesantes. Ahorita vimos cómo fue que el profe llegó hasta ser campeón juvenil de México. En el siguiente vamos a ver en su primer torneo internacional. Y en el último vamos a ver cómo ha sido su trayecto en la incursión al entrenamiento de los jóvenes promesas. Espero les esté llamando mucho la atención. Y pues no queda nada más que volver a agradecerles. Y pues quiero mandar un saludo a unas personas muy especiales que me han estado apoyando. Son unos amigos del trabajo. La primera es Carla Villarreal y el segundo es Carlos Garza. Carla me hizo un comentario que me agradó mucho y me llenó de energía, que fue que la estaba inspirando. Entonces, como bien lo dice la introducción, no sé si habrá sido sarcasmo, que muy probablemente sí, pero aún así lo tomé de la manera más positiva y pues no queda nada más que agarrar esas energías. Y pues en realidad el saludo lo mandé hasta el final para que se tuvieran que chutar todo el capítulo y al final escuchar sus nombres, porque si no se van a quedar a la mitad. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. También un saludo a la mujer que más amo, a la mujer más importante de mi vida, que es mi madre, que el día de hoy quiso estar aquí en la grabación de este capítulo
y se sentó a un lado de mí para que no dijera ni malas palabras, ni groserías, ni nada, y cada vez que decía una de esas en la grabación me soltaba un pellizco para que se me quitara eso. Entonces, muchas gracias a mi madre, que tanto la quiero. Nos vemos en el siguiente capítulo. Voy a intentar subirlo el martes de la siguiente semana para que tengan el segundo capítulo de la entrevista el martes y el tercero el viernes de la siguiente semana, y así puedan disfrutar de toda la entrevista completa lo antes posible. Sin más ni más, muchísimas gracias a todos. Adiós.